Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado bien la semana pasada, que hayan tenido un buen tiempo de reflexión ante pues, la muerte, pero principalmente la resurrección de Cristo para los que hemos aceptado a Cristo. Es una gran bendición, una gran promesa y pues, son tiempos de meditar en esto. Queríamos compartirles también que hemos estado escuchando de algunas de las células que gracias a Dios se han estado reuniendo, que han estado, muchas de ellas, prácticamente todas bendecidas con personas nuevas, bendecidas con personas que inclusive se han estado conectando a través de estas redes y se han conectado al estudio. Y bueno, gracias a Dios, la verdad es que le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición que Dios está permitiendo a través de estas circunstancias difíciles. Y bueno, pues, te motivamos a que tú sigas constante en tu célula, sigas constante en los estudios vía remota. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a empezar con el estudio. Y para eso, pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio y nos dé una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida. Enrique, yes. Señor, pues te damos gracias, Padre, porque nos permite nuevamente estar aquí reunidos, aunque sea virtualmente, Señor, pero bueno, tú ves nuestros corazones, es nuestro deseo de aprender de ti y te damos gracias porque nos das esta herramienta para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú los alientes en estos momentos complicados, Señor, y que pues, nos agarremos de ti, y que tú sigas llenando nuestros corazones y podamos compartir a otras personas. Te pedimos por este estudio, porque tú uses a Eduardo, pongas en él las palabras que necesitamos escuchar todos para alentarnos y fortalecernos en estos momentos que no son fáciles, pero que tienen un propósito y tú nos quieres enseñar cuál es, Señor. Gracias, Padre, por todo esto y te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, estamos viendo una serie de estudios sobre Dios es verdad. Es importante que nosotros, es increíble que tengamos que reforzar esta idea, ¿no? Es obvio, es evidente, pero el mundo se ha dedicado a, pues, querer minimizar la importancia de Dios, a contarnos que tal vez es una historia nada más para alguna enseñanza, un cuentito, como veíamos la semana pasada de Noé, ¿no? Y bueno, en realidad constantemente el mundo está queriendo sacar a Dios de sus vidas y eso es, pues es algo terrible. Dios quiere mostrarnos a través de estos eventos, veíamos en los estudios pasados, que Dios quiere mostrarnos a través de todos estos eventos cómo es que, pues, Dios es verdad, que realmente Dios traerá juicio, Dios lo necesitamos, que nosotros no podemos, pues, salir adelante en nuestra vida si no es con Cristo. Y bueno, es muy importante que, pues, sepamos que realmente Dios, pues, va a pedirnos cuenta y quiere que nosotros cuenta de nuestros actos y quiere que nosotros estemos preparados, ¿no? Que estemos preparados para ese encuentro con Dios. Y veíamos cómo una gran verdad que el mundo quiere opacar es que, bueno, Dios traerá justicia y traerá juicio al hombre, ¿no? Y veíamos el estudio, el versículo de Romanos 1:8, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Y la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿no? La ira de Dios, veíamos ya acerca de este concepto, una ira santa, no una ira descontrolada como la del hombre, sino una ira santa que trae justicia y retribución con un propósito de amor, con un propósito de hacernos ver a las personas que necesitamos de Él, que necesitamos voltear a Él, que necesitamos reconciliarnos con Él. Y bueno, ese es el propósito. A veces, dice en este mismo capítulo de Romanos, habla sobre cómo Dios abandona al hombre una vez que el hombre decide ignorarlo y decide ignorarlo para su propia vida, para las decisiones de su vida. Dice Dios que Él, pues, abandona al hombre a sus propias decisiones para que sufra las consecuencias, para que vea que realmente necesita a Dios. No es por un capricho, sino porque Él ama al hombre y Él quiere que nosotros veamos nuestra necesidad y clamemos a Él. Bueno, veíamos la semana pasada, en este versículo en el que estamos centrados, algunos ejemplos de cómo Dios nos da enseñanzas de esta ira a través de eventos naturales, catastróficos, que Dios permite. Y veíamos el ejemplo de los ángeles, que si Dios no perdonó a los ángeles,
¿no? Sino que pues, finalmente los expulsó, los que se rebelaron contra él, y si no perdonó a la generación de Noé, ¿no? También veíamos ese estudio la semana pasada, cómo él trajo una enseñanza y aprendimos cómo, pues algo precioso, porque vimos la vida de un hombre que sí le creyó a Dios, que sí se preparó para juicio, que sí se preparó conforme a lo que Dios nos da para poder librarnos de este juicio y de esta sentencia que es contraria a nosotros por nuestro pecado, ¿no? Y veíamos la vida de Noé, un hombre que obedeció a Dios, un hombre que le creyó a Dios, ¿no? Vimos cosas muy bonitas que, bueno, que inclusive, pues eso fue lo que le permitió a Noé y a su familia el poder ser salvos, ¿no? Que fue el arca, fue haberle creído a Dios, fue por fe, y es la misma mecánica o la misma manera como Dios, pues ahora también nos ofrece a nosotros la salvación, ¿no? El arca, ¿no? Vimos la semana pasada, el arca es Cristo, ¿no? Ahora Dios quiere que nosotros creamos en que Cristo pagó por nuestros pecados, ¿no? Que nosotros nos arrepintamos de él, de ellos, y que finalmente nos agarremos del arca, ¿no? Que nos agarremos de Cristo para poder ser salvos de la ira de Dios, que se revela contra el pecado del hombre, contra mi propio pecado, ¿no? Y vimos una enseñanza preciosa de cómo este hombre se subió al arca, fue obediente, obedeció a pesar de todas lo ridículo que pudiese parecer la instrucción de Dios. No había llovido y ya vimos todo eso. Y bueno, vimos cómo él obedeció a pesar de que no tenía lógica. Y a veces así Dios nos pide que nosotros creamos en él, aunque a veces no entendamos la lógica de Dios. ¿Cómo podemos salvarnos a través de un hombre que murió hace 2000 años? Bueno, es Dios mismo, no es un hombre, ¿verdad? Pero bueno, es la misma manera como Dios quiere que nosotros seamos salvos. Vimos que él fue paciente, ¿no? Que tardó más de 100 años para que viniera el diluvio, para que construyera el arca, y él fue paciente, él fue perseverante, ¿no? En toda su vida, en todas las instrucciones de Dios. Y bueno, él finalmente salió victorioso, terminando, adoró a Dios, ¿no? Vimos cómo él adora a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que no eran fáciles, ¿no? Como ahora lo que estamos viviendo no es fácil, ¿no? No es algo tal vez agradable, pero bueno, le damos gracias a Dios porque esto está permitiendo muchas enseñanzas en nuestra vida, está permitiendo que las personas también vean su necesidad y bueno, Dios quiere que nosotros adoremos y que llevemos la gran comisión como le pidió a Noé, el que pudiese llevar, multiplicarse y fructificar, y es lo que nosotros queremos hacer, compartir a las personas, pues que sí hay un arca, que sí hay una manera de ser salvos de la ira de Dios, y ojalá tú en el estudio pasado hayas tomado esa decisión, ¿no? De haberte subido al arca, de haberte apropiado de esta promesa y este privilegio que Dios nos da por gracia. Es un regalo, no lo merecemos, pero Dios nos ofrece esta arca. Y bueno, Dios quiere que nosotros en nuestra vida, pues también tengamos una vida abundante, tengamos una vida realmente con el propósito de Dios, que podamos servirlo, como Noé. Y bueno, queremos ahora ver cómo hay un ejemplo también de un juicio, en donde vamos a ver un personaje que nos enseña de qué es lo que nosotros no debemos de hacer ante una situación como esta, ¿no? Y vamos a ver la vida de Lot, ¿no? Está aquí en Génesis 12, podemos poner, si está escribiendo algo, no voy a dictar, pero voy a dar algunos puntos. El punto número 1 es, ¿quién fue? ¿Quién fue Lot? ¿No? Y déjame, en lo que encuentras esto, déjame leer el versículo principal, lo que venimos viendo, ¿no? Segunda de Pedro 2, 6 al 8, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumada por la nefada conducta de los malvados, ¿no? Dice este versículo, y bueno, bien vemos el juicio en la época de Lot, el juicio de Dios en la época de Lot. Pero ¿quién fue Lot? Génesis 12:5
Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, tú te sabes tal vez la historia de cómo cuando Abraham fue llamado por Dios y bueno, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, y bueno, él salió del lugar en donde vivía, ¿no? de Harán, para ir a la tierra de Canaán, como dice aquí el versículo. Y bueno, él le creyó a Dios, otro hombre de Dios que le creyó y siguió las promesas. Y bueno, en esta salida de la tierra de Ur de los Caldeos, después de Harán, pues estaba también Lot, que era sobrino de Abraham, ¿no? Su hermano había muerto y bueno, él decidió llevar consigo a Lot a este llamamiento que Dios le había dado. Y bueno, vemos cómo él salió con Lot, ¿no? Y seguramente Lot pues aprendió mucho acerca de la vida y de la fe que tenía Abraham. Vemos cómo pues Abraham tuvo una gran pues enseñanza de cómo seguir a Dios, de cómo creerle a Dios. Dice que él vivía en tiendas porque él sabía que iba a una tierra pues celestial, que iba a otra tierra. Y bueno, Lot aprendió acerca de esto, seguramente vio pues cómo pues acercarse a Dios y seguramente él recibió a Cristo porque dice aquí el versículo que Lot, en 2 de Pedro 2, 7 al 9, que ya lo leímos, dice que libró al justo Lot. Hablamos acerca de esta palabra de justicia, no habla de perfección, sino habla de justificación ante Dios. Lo veíamos el estudio pasado con Noé, ¿no? Que era un hombre justo, que era un hombre maduro. Bueno, Lot también seguramente aceptó a Cristo, creyó en el Dios de Abraham, y dice que él era justo, ¿no? Que él era justificado por fe, ¿no? Tal vez como tú y como yo, que ya te has subido al arca, que has aceptado a Cristo, que has aceptado ese pago que Cristo hizo en la cruz y que, bueno, has decidido aceptar a Cristo. Ahora dice la Biblia que somos justos ante Dios, justificados ante Dios y no tendremos la ira de Dios. Pero podemos, pues, empezar a desviar nuestra vida, como vamos a ver en la vida de Lot, cómo podemos fácilmente desviarnos si no ponemos atención, si no velamos, ¿no? Y ponemos cuidado a las instrucciones que Dios nos da. Vamos a ver, número 2, cómo fue Lot, cómo fue la vida de Lot. Vamos a leer Génesis 13, versículos 7 al 11. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Bueno, vemos cómo aquí llegó un punto en que habían crecido tanto que, bueno, hubo contienda, dice este pasaje, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y bueno, Abraham le pide y le da inclusive el privilegio, el derecho de escoger a Lot, cuando el derecho lo tenía él por ser el anciano, por ser el mayor, ¿no? Y bueno, Abraham dice no haya contienda y le da la oportunidad a Lot de tomar la decisión de cómo seguir su vida, como también Dios nos da la oportunidad de cómo vivir nuestra vida cristiana. Si es que te has subido al arca, ¿no? Ahora es momento de ver, bueno, cómo vas a actuar y qué decisiones vas a tomar una vez que te has subido a ella, ¿no? Lot está enfrentando esta decisión de, bueno, ahora ya no estaré tal vez bajo la influencia y la protección de Abraham. Vemos en los capítulos de Génesis cómo inclusive Abraham sale a defender a Lot en algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, Lot tendrá que tomar sus propias decisiones
Y bueno, vemos un peligro muy grande como lo tuvo Lot, ¿no? Dice que él, al tomar sus decisiones, él vio lo grande de la tierra, ¿no? Y dijo, ¿cuál es lo mejor de la tierra? Eso es lo que yo quiero, eso es agradable a mis ojos, eso es lo que pues voy a decidir, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros no consultamos a Dios. El error de Lot es no consultar a Dios, ¿no? Dios, por supuesto que Dios nos quiere dar una vida abundante, una vida con gozo y una vida plena, pero Dios quiere que nosotros lo consultemos en las decisiones que tomamos. Lot no lo hizo, Lot simple y sencillamente, bueno, tomó una decisión por vista. Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, ¿no? Que era de riego como el huerto de Jehová. Y dijo, bueno, pues yo quiero esa vida, ¿no? Atractiva para mí, ¿no? Y bueno, vemos realmente un poco el corazón de Lot, ¿no? Vamos a leer Primera de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, el poner los ojos en el mundo, en no poner los ojos en las cosas de arriba, dice otro versículo allá en Colosenses 3:2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? Y bueno, vemos aquí una gran enseñanza en Primera de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo, ¿no? Ten cuidado con pues esos espejitos que el mundo te ofrece, ¿no? Satisfacer tus deseos sin considerar a Dios, ese es el pecado del hombre, no considera a Dios en sus decisiones. Y aún habiendo subido al arca, bueno, Dios quiere que nosotros lo sigamos considerando, Dios quiere que tú lo consideres en todas las decisiones de tu vida, por triviales que pudiesen parecer, por inocentes que pudiesen parecer, porque vamos a ver que pues Lot tuvo grandes consecuencias por no consultar a Dios, por no poner la mira en las cosas de Dios, sino pues en las del mundo. El mundo dice aquí, todo, dice todas las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo es enemigo de Dios, es contrario a Dios, y el hecho de que yo empiece a coquetear o a dejarme seducir por el mundo, pues puede traer graves consecuencias a nuestra vida. Debemos tener cuidado porque, bueno, vamos a verlo más adelante como Lot tuvo grandes consecuencias por no consultar a Dios. Dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, pues que él se dirigió hacia la zona de Sodoma y Gomorra. Dice, escogió una llanura fértil en dirección de Zoar, muy cercana a Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, la verdad es que seguramente ellos ya sabían, él ya sabía acerca pues del comportamiento de estas ciudades y él, bueno, decidió acercarse un poco a convivir, ¿no? En medio de todas estas ciudades que eran terribles, que eran realmente pues estaban en contra, totalmente en franca y abierta oposición a los principios de Dios, ¿no? Ellos, pues había una maldad terrible en ellas y vamos a verlo en Génesis 18, versículos 20 y 21. Vamos a ver que, pues qué tan mal estaban. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿No? Dice aquí el versículo que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más. Bueno, tú sabes que pues llega este ángel, estos ángeles con Abraham y consultan, bueno, le comparten a Abraham lo que había de pasar y le dicen que, bueno, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, ¿no? El pecado había llegado a su colmo, ¿no? Donde Dios decide pues traer juicio a todo esto. Vamos a leer Judas 7.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿No? Bueno, vemos pues una terrible maldad, ¿no? que en la que vivían Sodoma y Gomorra, y vemos cómo realmente Dios trae juicio justamente por este pecado abierto, ¿no? De estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Génesis también, Génesis 19, versículos del 1 al 7, y cómo pues llega finalmente estos ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿no? Después de que Abraham había intercedido un poco, ¿no? Oye, pues a los ángeles les decía, bueno, y si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿no salvarías a estas ciudades? ¿No? Y va constantemente bajando, bueno, y si hubiera 40, y si hubiera 35, y si hubiera, bueno, llega hasta 10, y los ángeles le dicen, bueno, si hubiera 10, no destruiríamos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero bueno, vamos a leer como que no hubo ni siquiera 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, ¿no? Vivían realmente en total depravación. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Bueno, vemos cómo pues cuando llegan estos ángeles a Sodoma y Gomorra, bueno, ya para ese entonces Lot ya estaba ahí, ya no estaba en Zoar, ya estaba en Sodoma, ¿no? Dice que llegan los ángeles y, bueno, les piden que saquen a estos ángeles de su casa para conocerlos, bueno, y sexualmente, y esto habla de la gran maldad que había en Sodoma y Gomorra. En realidad es terrible, ¿no? Como ellos, pues, querían conocerlo. Dice aquí el versículo, desde el más chico, desde el más joven hasta el más viejo, se juntaron a las puertas de la casa de Lot para pedir que salieran estos ángeles y para, bueno, abusar de ellos y finalmente hacer una perversión terrible, ¿no? Y vemos cómo el mundo va de mal en peor, ¿no? La maldad se aumenta cuando nosotros no la detenemos, cuando decidimos no hacerle caso a Dios, pues la maldad se aumenta. Y bueno, vemos cómo Sodoma y Gomorra estaban en realmente total depravación. Inclusive vamos a leer el versículo 10 de este mismo pasaje, de ver el grado de maldad al que ya habían llegado. Entonces los varones... Sí, el 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa con ellos y cerraron la puerta. Bueno, fíjate cómo dice que, bueno, los ángeles meten a Lot, porque ya también cuando él quiere salir a decir que no lo hagan, ¿no? Dicen que, bueno, dicen, pues vamos a hacer cosas peores contigo, ¿no? Y bueno, lo meten y los ángeles traen ceguera sobre estos hombres depravados, y es increíble ver cómo dice que aún estando ciegos, ellos se fatigaban buscando la puerta para llegar a consumar el pecado que había en sus corazones, que había en sus mentes, ¿no? Es lo terrible del mundo, es lo terrible de que nosotros permitamos hacernos amigos del mundo, ¿no? Que nosotros podamos convivir inclusive con estas cosas del mundo, ¿no? Fíjate, hay varios puntos interesantes, como Lot nunca pensó, jamás pensó que iba a llegar a esas cosas, ¿no? Él no dijo, oye, yo soy malvado, yo quiero llegar hasta
Sodoma y Gomorra porque quiero ser igual a ellos de malvado. No, simplemente fue seducido por las cosas del mundo y fue acercándose poco a poco, ¿no? Hasta llegar a un lugar de total depravación, en donde, bueno, el pecado no para, ¿no? Es terrible. Y, bueno, vemos lo terrible que puede ser el que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas del mundo, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de esta pandemia, en medio de, pues, todo este tiempo en donde vemos también pues, la maldad, ¿no? Y bueno, estamos muy susceptibles a realmente contaminarnos, como vamos a ver que Lot se contaminó a pesar de que era salvo, a pesar de que él dice que afligía su corazón al ver tanta maldad en la vida de Sodoma y Gomorra, en los habitantes de Sodoma y Gomorra. Bueno, él tomó decisiones equivocadas, él se acercó primero, ¿no? Después ya vivía ahí, ¿no? Ya cuando llegan estos ángeles, él ya vivía en Sodoma y Gomorra y estaba ahí, bueno, seguramente comerciando, dice que estaba en las puertas de Sodoma y Gomorra, inclusive tal vez algún tipo de posición tenía, porque cuando estos hombres malvados le dicen, pues que ahora este extranjero va a ser juez sobre nosotros, ¿no? Ahora tú quieres decidir qué hacer, ¿no? Bueno, vemos que este hombre no llegó con la intención de tener esta depravación, ¿no? Pero fue contaminado, tristemente fue contaminado porque él no puso sus ojos en las cosas de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en estos tiempos de gran maldad? Sí, hay mucha maldad en el hombre, ¿no? Vemos el mundo totalmente depravado, el mundo que no quiere reconocer a Dios, que quiere ignorar a Dios abiertamente, que lo enfrenta, que lo desafía, inclusive se burla, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en medio de esa generación y qué tanto estás permitiéndote convivir con esa situación, ¿no? Obviamente Dios no quiere que nosotros salgamos del mundo, sino, dice el versículo, que Dios quiere que nosotros nos guardemos del mundo, ¿verdad? Que no vivamos por las cosas del mundo, pero no nos quiere sacar de él, sino quiere que seamos testigos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en medio de este tiempo? Porque vamos a ver que, bueno, Lot se contaminó, no nada más, dice el versículo, que afligía, ¿no? Dice que este hombre afligía su corazón, ¿no? Al ver la maldad de Sodoma y Gomorra. Y tú tal vez puedas decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy justo, yo soy como Lot, ¿no? Me aflige, ay, ver la maldad, pero estoy permitiéndome el convivir con ellos, el aceptarlos, y eso tarde o temprano me traerá el que yo me contamine, ¿no? Que fue lo que le pasó, y vamos a ver el punto número 3 de Lot. Él llegó a contaminarse terriblemente, sin darse cuenta. Realmente ese es el peligro. El peligro es que cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo, de las cosas importantes, y nos permitimos ser amigos del mundo, podemos fácilmente contaminarnos. Vamos a leer en los versículos 7 al 9. De Génesis 19. De Génesis 19, perdón. Sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero fíjate cómo estaba tan contaminado Lot que ni cuenta se dio de lo que estaba proponiendo ante esta maldad, ante este deseo de detener la maldad de estos hombres. Dice que él ofrece una alternativa menos mala, según él, ¿no? Dice, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciera, ¿no? Solamente que a estos varones no hagáis nada, ¿no? Terrible, ¿no? Ya la mente de Lot no funcionaba como nosotros podemos ser contaminados y sin darnos cuenta, sin tener el deseo de ir directamente a Sodoma y Gomorra, podemos acercarnos al mundo, podemos coquetear con el mundo, podemos querer tentar, ¿no? Un poco a Dios, de a ver hasta dónde logro, ¿no? Un pie en el mundo, un pie en Cristo,
¿no? Y bueno, podemos ser contaminados con esas filosofías equivocadas y nuestra mente empieza realmente a distorsionarse. Empezamos a pensar mal, ¿no? Justamente, pues como el mundo piensa, ¿no? Bueno, terrible decisión, una terrible propuesta que tuvo Lot, ¿no? Ante esta situación. Y bueno, muchas veces es por bueno, veíamos en los versículos anteriores cómo Lot, él estaba a las puertas y él estaba, pues de alguna manera contemplando, ¿no? ¿Qué pasaba? Y la pregunta es, ¿qué tanto estás tú contemplando las cosas del mundo y qué tanto te estás dejando seducir por ellas, ¿no? Ahora que tenemos tanto tiempo en esta pandemia, ¿verdad? Hay muchos jóvenes y no jóvenes también, no salen y tienen todo el día para ver Netflix y para ver todo tipo de circunstancias, ¿no? Todo tipo de cosas del mundo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para no permitirte ser contaminado por las filosofías del mundo? Son terribles. Yo estoy seguro que cuando tú ves este tipo de cosas, puedes a veces aludimos un poco a, no, pero yo tengo el criterio, ¿no? Y bueno, yo sé lo que está mal y bueno, yo no pienso así, pero lo estás viendo y te estás contaminando e inevitablemente esto traerá y mermará tu vida cristiana, mermará y te hará que tú no tomes decisiones correctas, bien pensadas, como la de Lot, que no fue bien pensada, fue una decisión totalmente errática, justamente porque ya estaba contaminado por todas estas cosas, ¿no? La ociosidad es terrible, ¿no? Dice un versículo en Efesios que nosotros dice, no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Dios quiere que nosotros nos llenemos de Dios. Este tiempo es para tener más, si tienes más tiempo, para que lo dediques a pasar tiempo memorizando, para pasar tiempo en la palabra, para pasar tiempo pues escuchando algunos estudios, que tú sigas en tu célula, ¿no? Y que no permitas contaminarte por todas estas ideas malas. Vamos a leer algunos versículos sobre esta ociosidad, que es algo terrible que nos puede pasar a todos, ¿no? No nada más a los jóvenes, a veces pensamos que a los jóvenes, pero no, habemos adultos que a veces gastamos mucho tiempo en el Facebook y en el Instagram y bueno, ahora el TikTok, yo no lo veo, no sé ni qué es eso, ¿verdad? Pero existen estas cosas y hay muchas cosas que podrían parecer inocentes, pero ahí están, ¿no? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:14, Hebreos 6:12, después, y 1 Corintios 15:33. Primero, Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿No? Dice aquí que amonestéis a los ociosos, ¿no? No te permitas tener ociosidad y ocupar tu tiempo en las cosas equivocadas, ¿no? Sino realmente pues dedícale tiempo a Dios. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino intimadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿No? Sí, sino imitadores, ¿verdad? De aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas, dice el versículo, ¿no? No nos hagamos perezosos, sino trabajar para Dios, estar en las cosas, estar en tu célula. Qué padre que están siguiéndola. Prepárate, prepara la enseñanza, dedícate a la oración, ¿no? Sabemos que algunas personas están teniendo reuniones de oración, aunque sea virtuales, ¿no? O por teléfono, y eso es precioso, eso es algo precioso para no contaminarte como nos puede pasar. Dice un versículo ahí en 1 Corintios 15:33, no lo use, yo aquí lo tengo, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Debemos de realmente pues tener mucho cuidado de qué es lo que vemos, ¿no? Que es las películas, la música, los comentarios, los chistes. A veces, ¿no? Dices, bueno, pero ya las groserías, bueno, yo no las digo, pero ahí están mis amigos, es normal, pues sí, las oigo. Pero ya después me empiezo a reír y ya después pues ya me echo una que otra y ya después ya entro al doble sentido y después ya entro al bullying, ya a la falta de respeto y bueno, podemos realmente seguir por ahí, ¿no? Y Dios quiere que nosotros tengamos cuidados, que no nos pase como Lot, que empezamos a tomar decisiones erráticas por habernos permitido ser contaminados por el mundo, por las filosofías del mundo.
Bueno, esto va llevando, pues, realmente a una vida cada día, en la medida que no tomo decisiones conforme a lo que Dios quiere, pues va tomando circunstancias peores, ¿no? Vamos a ver cómo Lot, pues, después de todo esto y en medio de todo esto, pues sigue teniendo inclusive perdió su credibilidad ante las personas que vivían en Sodoma y Gomorra, ¿no? O los seres queridos y cercanos que él tenía. Vamos a ver, punto número 4, perdió credibilidad. Génesis 19, versículos 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ella ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Bueno, ante esta circunstancia van los ángeles, le dicen, pues saca todo, vamos a destruir todo esto, y llama a alguien más, ¿no? Tus yernos, tus hijos, y bueno, pues Lot dice, voy por no nada más mis hijas, mi esposa, sino también por mis yernos. Dice que sus yernos, dice que les pareció como que se burlaba Lot, ¿no? El testimonio de Lot, pues ya estaba muy deficiente, ¿no? Al punto de que pues, los yernos piensan, oye, este cuate ahora sí se volvió loco, ¿no? Se está burlando de nosotros, ¿no? Cuando nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra, no compartimos de la palabra, cuando empezamos a actuar como el mundo actúa, ¿no? Cuando empezamos a participar de esas cosas, a tomar decisiones erráticas, a hacer lo mismo que las cosas que en el mundo, perdemos credibilidad, ¿no? Para ese mundo y para esas personas que necesitan ser salvas, como los yernos de Lot, ¿no? Que necesitaban ser salvos, pero había poco testimonio. Y la pregunta es, ¿cuál es mi testimonio? ¿Qué tanta credibilidad tengo a estos amigos que pues les he hablado, no quieren, y por supuesto que no es decisión mía, es una decisión personal, pero qué tanta credibilidad tengo? Estoy seguro que si Lot hubiera tenido hubiera predicado con mayor fuerza, con mayor constancia acerca pues del juicio de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de la necesidad de Dios a sus yernos, pues sus yernos por lo menos hubieran dicho, oye, ¿será? ¿No? Lo hubieran dudado, ¿no? Pero ni siquiera eso. Dice que se burlaron de él. Parecía como que se burlaba de ellos, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿por qué no vienen mis amigos? ¿No? A veces perdemos credibilidad y perdemos la oportunidad de compartirles a nuestros amigos, a nuestros seres cercanos, porque nuestro testimonio es nulo, ¿no? Vivimos exactamente igual que el mundo, con los mismos principios, somos de la secreta, ¿no? Se enteran que somos cristianos por ahí cuando saco una Biblia o cuando me dicen que ellos son cristianos, entonces, yo me identifico, yo también soy cristiano, hermano. No, pues terrible, ¿verdad? Dios quiere que nosotros realmente vivamos una vida diferente y la pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo para vivir esa vida diferente, para realmente ser luz al mundo? No porque seamos mejores, ni mucho menos, ni esa obviamente no es el propósito. El propósito es ser luz, es poder compartir al mundo de que esto es real, que Dios es verdad, que habrá un juicio, que finalmente Dios quiere que nosotros arreglemos nuestra situación con Dios. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué tanto estás haciendo para que tu testimonio sea firme, para que tu testimonio sea real, ¿no? Como cristiano, y no, pues, pierdas autoridad, ¿no? A veces les compartes a tus amigos y pues ya se burlan de ti, ¿no? Porque pues, la verdad es que vives exactamente igual, ¿no? Y bueno, ojalá no nos pase eso como le pasó a Lot, ¿no? Finalmente, pues sus yernos se quedaron, ¿no? Bueno, y otra mala decisión de Lot, ¿no? En medio de todo esto, número 5, fue desobediente a Dios, ¿no? Una vez que pasa esto, vamos a leer Génesis 19, versículos 15 al 21. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones
asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escápate por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Y bueno, vemos cómo, pues Lot, una vez que sale, dice que los ángeles tuvieron que, pues, jalarlo a él, ¿verdad? Porque él se estaba quedando, y cuando le dicen, vete a esta ciudad, le dicen, no, y después, bueno, yo os ruego, Señor, ¿no? Y a veces así somos nosotros, ¿no? Le decimos primero a Dios, no, bueno, Dios, es que, mira, yo lo necesito, mira, necesito distraerme, este tiempo es difícil, encerrados, y pues bueno, Dios, dame chance, ¿no? Y a veces así le hacemos como Lot, ¿verdad? Que le decimos a Dios, no, ¿no? Y después la disimulamos, pero ya decidimos que no, decidimos desobedecer a Dios. Y esto trae graves consecuencias, ¿no? Otra decisión equivocada de Lot, en donde él desobedece a Dios, en donde realmente él quiere regresar, fíjate cómo él quiere regresar, dice, a Zoar, a esa ciudad, ¿no? Dice, oye, no me digas que yo vaya al monte, mejor mándame a aquella ciudad, ¿no? Pequeña, es chiquita, ¿no? Ahí mándame, ahí seré salvo, ¿no? Y le dice, pues, inclusive los ángeles conceden esta circunstancia, pero bueno, vamos a ver después que trae graves consecuencias, ¿no? Y bueno, así somos nosotros, a veces queremos treguas con Dios. Bueno, Dios, dame chance tantito, ¿no? Nada más esta área de mi vida, esta área no te la quiero entregar, ¿no? Y Dios quiere que trabajemos en eso, ahora que tenemos estas, circunstancias difíciles, estas circunstancias de posible tentación, mayor tentación puede haber ante la ociosidad, ante el tiempo, el encierro, ¿no? Podemos nosotros, tener mayores tentaciones y podemos empezar a decirle a Dios que no es la mejor idea lo que Él me está planteando. Tal vez yo tengo una mejor idea, ¿no? Y eso pues nos puede llevar a terribles consecuencias. Zoar era la ciudad donde Él primero llegó y que finalmente lo hizo pues estar más cerca de Sodoma y Gomorra y lo llevó a estar en medio de esta situación, ¿no? Y Él pide regresar ahí. Bueno, eso es algo terrible, ¿no? En nuestra vida, cuando nosotros no le creemos a Dios, no queremos obedecer a Dios, ¿no? Es algo muy bonito el ver cómo también en medio de este pasaje los ángeles jalan a Lot, ¿no? Y bueno, nosotros hemos recibido a Cristo. Si tú te has subido al arca, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te va a sacar, ¿no? Pero es precioso ver cómo tú puedes tener ángeles, tú puedes tener amigos en Cristo que te pueden jalar, ¿no? Y comprométete en tu célula, ¿no? De decir, oye, cuídame, ¿no? Ora por mí porque tengo esta situación, tengo esta tentación, tengo esta prueba en mi vida y yo te pido que ores por mí, ¿no? Y bueno, qué precioso que podamos tener esos amigos en la célula, amigos que te discipulan, que pueden orar por ti, que te pueden jalar, ¿no? No dejes. Yo me acuerdo de una persona que tristemente me dijo, me estoy alejando, ¿no? Siento que me estoy alejando de Dios. Ahí debemos de estar nosotros, ¿no? Y ojalá tú estés pasando tiempo con estos amigos, estas personas que tú estás discipulando, que tú estás en la célula, que tú puedas también ayudarlos, porque, bueno, la tentación es grande, ¿no? Y todos podemos caer. Dice el versículo, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Bueno, vamos a seguir con este pasaje, vamos a ver cómo, pues, siguen, pues, enseñanzas de cómo el desobedecer a Dios pues trae graves consecuencias. Génesis 19, 17, vamos a leer. Génesis 19, número 6. Él y su familia añoraba su pasado. Él y su familia añoraba su pasado. Génesis 19, versículos 17.
24 y 26. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. ¿No? Bueno, aquí tenemos la enseñanza de, pues, vemos cómo, pues, su familia, inclusive él, porque él voltea, ¿no? Él voltea hacia Sodoma y él tiene que ser, él no voltea, perdón, él tiene que ser, se detiene, dice el pasaje, él se detiene y los ángeles tienen que jalarlo, ¿no? Y bueno, pues, su esposa inclusive voltea y finalmente, pues, ella se convierte en una estatua de sal, ¿no? Él añoraba su pasado, él no quería dejar esa parte del mundo que nos atrae, ¿no? A veces no queremos dejar, pues, las cosas que traemos antes, ¿no? Y que de alguna manera pensamos que nos traían satisfacción, que tal vez no son tan malas, y añoramos, ¿no? Nuestra vida antes de venir a Cristo. Cuidado, porque eso es una señal de que, pues, realmente tú estás quitando tu vista de las cosas de Dios, ¿no? Dios quiere que sigamos adelante, dice que el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos, ¿no? Bueno, aquí la mujer de Lot, pues, no era salva y finalmente queda atrapada en este juicio, ¿no? Pero bueno, es una enseñanza importante el no añorar, no permitas que ese deseo de tener las cosas que tal vez tú tenías y no eran tan malas y te satisfacían, pues comprometan tu testimonio, comprometan el obedecer a Dios y el seguir a Dios. Número 7, las consecuencias. O sea, todavía cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas, bueno, vemos que finalmente Lot pierde su mujer, ¿no? Sus posesiones y bueno, todavía vamos a ver más adelante cosas peores. Las consecuencias, Génesis 19, versículos 31 al 38. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y bueno, si quieres apuntar algunas citas más que a lo mejor no vamos a leer, pero para que las anotes, sobre quienes terminaron siendo los descendientes de estos, pues de estos hijos que nacieron a las hijas de Lot, ¿no? Vemos terribles consecuencias. Las hijas también estaban contaminadas al punto que ellas deciden, pues, embriagar a su padre para tener descendencia, para tener relaciones con él, ¿no? Cometer un grave pecado que estaba prohibido por Dios. Y bueno, finalmente ellas querían tener descendencia, ¿no? Como dice como si no hubiera más oportunidades, cuando, bueno, en realidad Dios las había permitido salir de ese juicio contra Sodoma y Gomorra, y lejos de temer a Dios, lejos de correr a Él, pues ellas decidieron también desobedecer a Dios. Vemos cómo se contaminan y bueno, así es nuestra vida, ¿no? Nuestras malas decisiones contaminan también a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a las personas que estamos alrededor, y nuestras malas decisiones nos pueden traer enemigos. Si tú quieres después leer estos versículos, que te iba a dar, Jueces 3:14, Segunda de Crónicas 21, ¿no? Vemos cómo estos descendientes terminan siendo enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Son los moabitas, ¿no? Que finalmente hacen guerra constantemente contra el pueblo de Israel, ¿no? Y las consecuencias pueden ser, pues, que tú te hagas enemigos, que tú sufras consecuencias por haberte acercado al mundo, haber puesto tu corazón en las cosas del mundo.
¿no? Y bueno, pues realmente esos son terribles, terribles consecuencias. Dios quiere que nosotros construyamos en nuestra vida cristiana, que realmente vayamos hacia adelante en nuestra vida cristiana. Si ya hemos nosotros subido a la barca, si tú ya has recibido a Cristo en tu corazón, Dios nos puede dar una vida como la de Noé, un hombre justo, un hombre maduro, un hombre perfecto, un hombre que caminó con Dios. Veíamos algo muy bonito en la vida de Noé. Él caminó con Dios, él decidió seguir las instrucciones de Dios, decidió escuchar a Dios, ¿no? Y bueno, vemos aquí el ejemplo de Lot, que ojalá no sea nuestro caso, en donde empezamos a alejarnos de Dios, empezamos de una manera muy sutil, como mencionaba Lot. Estoy seguro que no salió, no tomó esa decisión pensando en que iba a acabar tan mal, pero acabó muy mal, ¿no? Por eso debemos de nosotros, dice un versículo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Temor de alejarme de Dios, porque las consecuencias son terribles, ¿no? Pierdo mi vida con gozo, pierdo mi vida abundante que Dios me quiere dar, pierdo la seguridad, empiezan a venir temores a mi vida, empiezo a tomar decisiones equivocadas, y Dios no quiere eso. Dios quiere darnos una vida pues realmente preciosa, con seguridad, en medio de pues estas pruebas, con un objetivo de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de anunciar al mundo, ¿no? De cuidar nuestro corazón para que no nos pase lo que le pasó a Lot, ¿no? Cuida tu tiempo, ¿no? Dice un versículo, 1 Corintios 3:12, dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, si tú ya te has subido al arca, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, Lot fue salvo, finalmente Dios lo llevó al cielo, ¿no? Porque él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Tú, si has recibido, si te has subido al arca, llegarás al cielo, ¿no? Pero dice el versículo que las pruebas me hacen ver en dónde he estado edificando, ¿no? Y ojalá, pues yo esté edificando para poder tener, pues, resultados preciosos, recompensas preciosas, con la fuerza de Dios, con el gozo de Dios, a pesar de todo esto. Pero depende de mí, depende cómo estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no? ¿Qué tanto tengo yo temor de alejarme de Dios, ¿no? Bueno, y si tú pues has escuchado, no te has subido al arca, si tú no estás seguro de haberte apropiado de ese precioso regalo que Dios nos da, Dios nos ofrece librarnos del juicio que sufrió Sodoma y Gomorra, habrá otro juicio y Dios nos ofrece librarnos de él, ¿no? Pero para eso necesitamos aceptar que hemos pecado, que realmente hemos ignorado a Dios, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros venga arrepentimiento y que aceptemos el pago, el arca que Dios nos ofrece en Cristo, ¿no? Dice el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ojalá tú quieras huir del juicio, ¿no? Hay un versículo precioso en donde Dios nos dice que pues Dios nos puede librar de ese juicio, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, fue un 26 de mayo de 1988, rápidamente, y el tema del estudio, primer estudio que yo asistía, era la gran tribulación, ¿no? Y le doy gracias a Dios por haber escuchado realmente pues la verdad de Dios. El juicio viene, y yo me apropié de ese regalo, ¿no? A través de Cristo yo acepté mi pecado, acepté a Cristo como el Señor de mi vida, le dije, Dios, yo no quiero eso para mi vida. Y ojalá, si tú no has recibido a Cristo, si tú no quieres ese juicio para tu vida, simple y sencillamente es una decisión, ¿no? Es arrepentirte de tus pecados y tomar el sacrificio de Cristo a tu favor. Yo te invito a que tú hagas una oración, si no lo has hecho, si tú no tienes seguridad de haberte subido al arca, te invito a que hagamos una oración en donde tú le pides a Cristo que le entre a tu corazón para que Él te libre de este juicio, pues que viene. Sí, vamos a orar, ¿no? Y sí. Señor, yo reconozco que te he ignorado
a veces porque pues no he sabido exactamente qué es lo que tú dices, ni había visto lo terrible que puede ser la consecuencia de mi pecado, Señor, pero ahora entiendo que pues me separa de ti y que trae juicio y que yo merezco pues la sentencia de muerte a través por mi pecado. Yo quiero pedirte perdón, Señor, yo tengo temor de sufrir ese juicio, yo no quiero eso para mi vida, yo me arrepiento de mis pecados y te pido que tú me libres de eso, me libres de la consecuencia de mi pecado a través del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. Yo lo quiero para mí, para que pague por mis pecados, para que Él entre a mi corazón, para que Él entre a mi vida y Él me dé el cambio que yo no puedo hacer, el poder contra el pecado que yo no puedo dejar. Yo te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón y sea el Salvador de mi vida, el Salvador de ese juicio que finalmente vendrá y que me dé también una vida abundante aquí. Yo te pido que entres a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, este es el estudio de esta noche. Vamos a vernos la próxima semana, si Dios quiere, ¿no? Y pues, eso es todo. Gracias.